Los 4 temas que vamos a revisar son fiebre enteral y gastroenteritis por salmonela, cólera, shigellosis y campylobacteriosis. Bueno, en cuanto a salmonela, este género pertenece a las enterobacterias y se caracteriza por ser bacilos gram negativos, móviles, que tienen flagelos perítricos. Está formado en los medios de cultivo, forman colonias grandes de 2 a 4 milímetros, rugosas o lisas. Son microorganismos no esporulados sino capsulados que tienen fimbrias y pili, y algunos presentan microcápsula delgada. No producen esporas y tienen el antígeno somático O, el antígeno flagelar H y el antígeno de virulencia B, que les sirve para su clasificación en serotipos. Y ya específicamente hablando de la fiebre tifoidea y paratifoidea, se calcula que a nivel mundial existen aproximadamente entre 11.9 y 26.9 millones de casos al año. Y al igual que en otros microorganismos, la resistencia a los antibióticos es un problema creciente. El género Salmonella se divide en 2 especies principales, que son Salmonella bongori y Salmonella entérica. En el grupo 1 de la especie entérica, es decir, subespecie entérica, se incluyen la mayoría de los patógenos para el ser humano. Y esta subespecie se divide a su vez en serotipos o serobares. Una forma de dividirlas es agrupándolos en salmonelas tifoideas y salmonelas no tifoideas. Por ejemplo, en el primer grupo, que son las salmonelas tifoideas, se incluyen salmonella tifi y salmonella paratifi, que son las que causan la fiebre tifoidea y la fiebre paratifoidea. Estos microorganismos son patógenos adaptados para causar enfermedad exclusivamente en el ser humano. Del lado contrario, las salmonelas no tifoideas, como Salmonella enteritidis y Salmonella typhimurium, además de ocasionar enfermedad en los seres humanos, también infectan a los animales. Entonces producen gastroenteritis y zoonosis. Las enfermedades que causa salmonella van desde infecciones asintomáticas, gastroenteritis aguda, bacteremia con o sin supuración local, fiebre tifoidea y estado de portador crónico asintomático. Los primeros 3 síndromes están causados principalmente por salmonelas no tifoideas, y fiebre tifoidea y estado de portador crónico asintomático principalmente por salmonella tifi. Y ya entrando en las infecciones, en las enfermedades que originan, la primera, que es infecciones asintomáticas agudas, es más frecuente en lactantes y niños, y el diagnóstico se realiza de manera incidental. La resolución de este cuadro es espontánea y no requiere tratamiento. En cuanto a la gastroenteritis aguda, es ocasionada principalmente por Salmonella enteritidis. Después de la ingestión de estas bacterias hay un periodo de incubación que aproximadamente va de 6 a 48 horas. A este cuadro también se le conoce como intoxicación alimentaria, y el cuadro clínico se caracteriza principalmente por diarrea grave, cólicos abdominales, náuseas, vómitos y ocasionalmente fiebre. De hecho, cuando existe fiebre, esta no suele ser tan elevada como en el caso de fiebre tifoidea. En ocasiones se observa también que tiene un patrón enteroinvasivo, lo cual origina úlceras a nivel del intestino y puede provocar evacuaciones sanguinolentas. Característicamente, las evacuaciones en este cuadro son bastante fétidas y los síntomas duran de 2 a 7 días sin tratamiento. El diagnóstico se realiza por coprocultivo, y el hemocultivo y mielocultivos no son útiles. El tratamiento aquí principalmente es el tratamiento de las alteraciones hidroelectrolíticas, y el tratamiento antibiótico solo está indicado bajo ciertas situaciones que se van a comentar más adelante. Tras la resolución agudo de gastroenteritis, el estado de portador de salmonella no tifoidea es de aproximadamente 4 a 5 semanas, y en un bajo porcentaje llegan a desarrollar bacteremia. Por ejemplo, en el caso de pacientes con inmunosupresión, en el caso de pacientes con infección por VIH, o por ejemplo en menores de 12 años o en adultos mayores. El cuadro de gastroenteritis aguda, se adquiere por la ingestión de alimentos o agua contaminados, principalmente la carne, especialmente la carne de pollo, huevos, leche sin pasteurizar y pasteurizada o en polvo, fórmulas infantiles, helados, chocolate, leche materna. También por el contacto directo con animales como tortugas, gatos, animales de granja,
o también por instrumentos médicos contaminados como termómetros y medicamentos contaminados como cápsula de víbora de cascabel, drogas como marihuana y colorantes en animales y cosméticos. Y en cuanto a la bacteremia con o sin supuración local, recordemos que este síndrome es también ocasionado principalmente por salmonelas no tifoideas, y esto tiene que ver mucho, está en relación con infecciones que ocurren en pacientes con inmunosupresión o por ejemplo menores de 12 meses y mayores de 60 años. Entonces, ocasionalmente salmonella enteritidis y otras salmonelas que ocasionan estos cuadros pueden tener un mecanismo enteroinvasivo, con lo cual invaden el intestino y pasan a la circulación sistémica y originan bacteremia. El cuadro clínico aquí es principalmente se caracteriza por fiebre, escalofríos, mialgias, anorexia, pérdida de peso, y pueden haber complicaciones como osteomielitis, encefalitis, meningitis y neumonía. Otros sitios que invaden durante los periodos de bacteremia son corazón, pericardio, aorta distal, riñones, pulmones, pleura, peritoneo, tejidos blandos, articulaciones, oído medio y conducto genital. Aquí los hemocultivos son positivos y los coprocultivos pueden o no ser positivos. Está causada principalmente por Salmonella typhi, pero por ejemplo Salmonella paratyphi o Salmonella choleraceus también pueden ocasionar cuadros similares. Aquí, después del contacto con el microorganismo, existe un periodo de incubación de aproximadamente 7-14 días y se requiere un inóculo de aproximadamente 1 por 10 a las 6 bacterias, aunque puede ser un poquito más alto, de 1 por 10 a la 9. A diferencia del cuadro de gastroenteritis aguda por Salmonella no tifoidea, aquí la fiebre es más alta y puede ir hasta 40.5 grados. El paciente cursa con malestar general, mialgias, cefalea, anorexia, dolor abdominal, hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenopatía generalizada, bradicardia, tos, inyección conjuntival, piel reseca y letargo. Y aproximadamente en la segunda semana de la enfermedad, en el 50% de los pacientes se presenta lo que se conoce como roceola tifoidea, que es un rash maculopapular principalmente en la región anterior del tórax. Y de ese rash se ha aislado y se ha cultivado salmonella. Pueden haber complicaciones en el caso de la fiebre tifoidea como hemorragia, perforación intestinal, colecistitis, hepatitis, artritis, osteomielitis, miocarditis, neumonía, parotiditis, pielonefritis, orquitis, amigdalitis, linfadenitis hiporativa y pancreatitis. La fiebre tifoidea pues es una enfermedad que hay en todo el mundo, pero resulta más frecuente en países en vías de desarrollo. Por ejemplo, en el centro-sur de Asia, el sudeste asiático y el sur de África son las regiones con alta incidencia de infección por Salmonella typhi. De hecho, se reportan más de 100 casos por cada 100.000 personas año. Y en otras regiones como Asia y África y algunas partes de América Latina, el Caribe y Oceanía tienen una incidencia media con aproximadamente entre 10 y 100 casos por cada 100.000 personas año. Es importante mencionar que los seres humanos son el único reservorio de Salmonella typhi, por lo cual en el caso de la fiebre tifoidea, para que se transmita se requiere el contacto directo de persona a persona y la transmisión es vía fecal oral, ya sea por un paciente que está cursando en ese momento con fiebre tifoidea y contamina los alimentos al prepararlos, al tocarlos y no hay adecuada higiene en la preparación de los alimentos, o en un paciente que está en un estado de portador crónico asintomático que constantemente está eliminando microorganismos viables y de la misma manera contamina los alimentos. El estado de portador crónico asintomático se define como la excreción de salmonela en las heces u orina en más de 12 meses después de un episodio de gastroenteritis o de fiebre tifoidea. En el caso de episodios de gastroenteritis, este es menor al 1% y en el caso de fiebre tifoidea es un poquito más alto, del 1 al 6%. Y característicamente se excretan entre 1 y 10 por 10 a la 10 bacterias por gramos de materia fecal,
que sería más alto que el inóculo que se requiere para provocar la fiebre tifoidea. Es más frecuente en mujeres y en personas con colelitiasis o anomalías del tracto biliar. También en personas que tienen urolitiasis, hiperplasia prostática o infección de la vejiga por esquistosoma. El estado de portador crónico asintomático se pone de relieve en esta anécdota que existe. Que esta persona se conoce como Mari Tifoidea. Es una migrante irlandesa que llegó a Estados Unidos como cocinera y se calcula que esta persona tenía lo que se conoce como estado de portador crónico asintomático. Entonces, pues constantemente contaminaba los alimentos. Entonces en las casas en donde iba trabajando se iban dando brotes. De hecho fueron varios brotes hasta que se dieron cuenta que ella era el origen de la infección. La paciente inicialmente fue puesta en cuarentena durante 3 años, luego fue liberada con la condición de que no trabajara nuevamente como cocinera, pero no hizo caso, se cambió el nombre y siguió trabajando de cocinera y entonces siguieron dándose brotes de fiebre tifoidea hasta que nuevamente dieron con ella y entonces fue nuevamente puesta en cuarentena hasta que falleció. La infección por VIH es un tema bastante interesante, ya que la bacteremia por Salmonella no tifoideas es hasta 20 a 100 veces más frecuente en los pacientes con infección por VIH que en la población general. Y en los pacientes infectados por Salmonella no tifoidea está asociada a recuentos de linfocitos CD4 más bajos y a un riesgo más elevado de complicaciones metastásicas, bacteremia recurrente y mortalidad hasta 7 veces mayor en comparación con individuos VIH negativos. De manera general, la patogenia se explica por dos mecanismos principales, que son un patrón secretor y un patrón invasor. Salmonella, una vez superada la barrera del tracto gastrointestinal superior, dado por la rapidez del tránsito intestinal y el microbioma, necesita primero adherirse a las células del epitelio intestinal. Aquí es muy importante mencionar que, por ejemplo, en pacientes que tienen anomalías anatómicas, anomalías fisiológicas o que toman algún medicamento para inhibir el tránsito intestinal, tienen más riesgo de desarrollo de salmonelosis. Y el otro mecanismo que tienen que superar es competir con el microbioma por por los nutrientes y adherirse y ganar lugar a las células epiteliales. De hecho, esto también es muy importante, ya que se ha observado que cuando se da antibiótico en el caso de la gastroenteritis y disminuye el microbioma, entonces Salmonella gana terreno de alguna manera, coloniza más rápidamente el tracto gastrointestinal y puede originar o puede prolongar más bien el estado de portador crónico asintomático. Entonces, por eso, salvo ciertas indicaciones, no es recomendable administrar antibióticos a los pacientes que cursan con gastroenteritis únicamente. Entonces, Salmonella se adhiere a la mucosa, suprime la autofagia y ocasiona dos patrones de daño principalmente, uno que es el patrón secretor y el otro que es el patrón invasor. En cuanto al patrón secretor, se origina por la mayoría de salmonelas no tifoideas que causan gastroenteritis aguda sin invasión y es principalmente por la producción de enterotoxinas. Y en el caso del patrón invasor, pues Salmonella pasa directamente de las células de la lámina propia, provoca inflamación, produce pequeñas cantidades de endotoxinas que actúan como pirógenos y una vez que invade la lámina propia es fagocitada por los leucocitos polimorfonucleares. Estos, una vez que se encuentra dentro de estas células, se diseminan por vía hematógena hacia otros órganos, principalmente vaso, médula ósea e hígado. El diagnóstico de la fiebre tifoidea es principalmente por hemocultivos. En la primera semana la sensibilidad de los hemocultivos es del 60 al 80% con al menos 3 muestras tomadas.
Y el mielocultivo en cualquier etapa de la evolución de la enfermedad es el que es el más sensible y el que más rendimiento diagnóstico nos brinda con una sola muestra. Y después de la primera semana puede ser útil también el coprocultivo, que es aquí cuando hay el mayor periodo de eliminación de salmonela por la materia fecal. En la fiebre tifoidea, 15 al 20% presentan leucopenia y neutropenia, trombopenia transitoria, hipofibrinogenemia, y la leucocitosis se puede llegar a observar principalmente en perforación intestinal con niveles altos de más de 20.000 leucocitos. Las pruebas hematológicas generalmente son normales en pacientes con gastroenteritis por salmonela. Y las pruebas en función hepática, en caso de la fiebre tifoidea, pues la disfunción hepática es rara y se han reportado casos que simulan hepatitis viral aguda con elevación de DHL, AST y fosfatasa alcalina. Existen varios métodos de cultivo que nos permiten aislar salmonela, y estos métodos son sobre todo selectivos y diferenciales. Hay que recordar que en el género Salmonella está constituido por microorganismos aerobios o anaerobios facultativos, fermentan glucosa, maltosa y manitol, no fermentan lactosa ni sacarosa y producen ácido sulfídrico. Son bacterias catalasa positivo, oxidasa negativo y citrato positivo. Por ejemplo, en el agar McConkey, que es un medio selectivo diferencial, nos permite la diferenciación de microorganismos principalmente en base a la fermentación o no de lactosa, y entonces nos permite diferenciarlos en lactosa positivos y lactosa negativo. Este medio de cultivo tiene un pH indicador, de tal manera que cuando un microorganismo es lactosa positivo origina disminución de la acidez del medio y por tanto vira en el cambio del color. Entonces, cuando un microorganismo es lactosa positivo, las colonias se observan rosadas o se observan rojas, a diferencia de cuando es lactosa negativo, que pueden observarse de color claro o de color transparente. Otros medios utilizados para el aislamiento de salmonela pueden ser los medios también selectivos, el agar ectoentérico y el agar gilosalicina desoxicolato. Por ejemplo, el agar ectoentérico es muy útil para diferenciar el género Salmonella del género Shigella, y esto es por medio de la producción de ácido sulfídrico. Por ejemplo, en el agar ectoen, las colonias de salmonela se van a observar como colonias verde con centro negro, que es resultado de la producción de ácido sulfídrico. Y por ejemplo, en el agar gilosalicina desoxicolato, las características de las colonias también se van a observar rojas, pero también van a tener la característica formación del ácido sulfídrico, entonces se van a observar colonias rojas con centro negro. A diferencia de, por ejemplo, Shigella, que van a ser colonias claras, colonias rojas, y no van a tener este centro negro característico, ya que ellos no producen ácido sulfídrico. Y en cuanto al tratamiento de la fiebre tifoidea, se disponen de varias opciones terapéuticas. Antes de continuar, es importante mencionar que un aislamiento de Salmonella MDR se define como aquel que es resistente a ampicilina, a trimethoprim y a cloranfenicol. Y un aislamiento XDR es aquel que es resistente, además de los anteriores, a quinolonas y a cefalosporinas. Las opciones terapéuticas que tenemos para fiebre tifoidea son varias. Se considera que las quinolonas son la primera línea en el tratamiento de la fiebre tifoidea, siempre y cuando se conozca la susceptibilidad. Las dosis es en el caso de ciprofloxacino oral de 500 miligramos 2 veces al día o intravenoso de 400 miligramos 2 veces al día, por una duración de 7 a 10 días. También se puede utilizar ofloxacino, las dosis que aquí se mencionan. También pueden ser opciones terapéuticas de primera línea, ceftriaxona y cefotaxima,
pero el tiempo de tratamiento es un poquito más, se recomienda que sea un poquito más prolongados que en el caso de ciprofloxacino, llevando hasta 2 semanas de tratamiento. Se puede usar también cefixima, es una recomendación para el tratamiento de la fiebre tifoidea. Acitromicina también es otra opción de tratamiento, y el meropenem para el caso de aislamientos XDR principalmente. Este es un cuadro que se encuentra en las guías de la EUCAS, y aquí hay varias cosas por mencionar. Por ejemplo, cuando se evalúa especies de salmonelas, por ejemplo, el agente indicador, cefalosporinas de segunda generación, si al evaluarlo se reporta como susceptible a cefalosporinas de segunda generación, la recomendación es reportarlo como resistente, ya que si bien se han encontrado algunos reportes, tanto en humanos, algunos reportes en animales, de que pueden llegar a ser útiles para el tratamiento de infecciones por salmonela, se considera que estos agentes terapéuticos son menos efectivos que otras opciones terapéuticas que se tienen disponible. Entonces, por eso la recomendación de no utilizar cefalosporinas de primera y segunda generación en el tratamiento de infecciones por salmonela. Para el caso de los aminoglucósidos es algo similar, aunque se reporte susceptible. La recomendación es considerarlos negativos, ya que en el caso de infecciones invasivas por salmonela son inefectivos. Y aquí lo más importante de esto es en cuanto a fluoroquinolonas. Aquí se tiene que recalcar el punto de corte, que es de 0.06. Entonces, si el punto de corte es mayor de 0.06 o si se reporta resistente a pefloxacino, entonces se debe de considerar resistente a ciprofloxacino y tener precaución con uso de otras fluoroquinolonas disponibles. Pero para fines prácticos, cuando se tiene una concentración mínima inhibitoria de 0.06, pues la recomendación es de preferencia no utilizar quinolonas para el tratamiento de infecciones por salmonela. Y cuando el punto de corte está por abajo de 0.06 o es susceptible a pefloxacino, la recomendación es reportarlo como susceptible a ciprofloxacino y a otras fluoroquinolonas que son efectivos para el tratamiento de infecciones por salmonela. Y bueno, aquí lo importante es remarcar que para Salmonella typhi la resistencia a fluoroquinolonas y a carbapenémicos es un fenotipo excepcional. Y en el caso de gastroenteritis por salmonela, ¿cuándo indicar antibióticos? A diferencia de la fiebre tifoidea, en donde está indicado administrar antibióticos, aquí no en todos los casos es lo recomendado, por lo que se había ya mencionado antes, que prolonga el estado de portador crónico sintomático. Pero hay ciertas condiciones en las que se puede considerar dar antibiótico. Por ejemplo, en el caso de enfermedad grave, que se define por diarrea de más de 9 o 10 deposiciones al día, cuando la fiebre es persistente o cuando el paciente requiere hospitalización, o cuando hay alto riesgo de enfermedad invasiva. Recuerden que no en todos los casos la gastroenteritis por salmonela ocasiona un cuadro de invasividad, salvo que hayan ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, menores de 12 meses o adultos mayores de 50 años, pacientes infectados por el VIH, en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes receptores de trasplante de órganos, en pacientes que están en quimioterapia o pacientes que toman inmunosupresores. También en aquellos con enfermedad de células falciformes, hemoglobinopatías, o pacientes con anomalías cardíacas, valvulares, endovasculares o enfermedad articular. Los antibióticos recomendados para el tratamiento de la gastroenteritis por salmonela con o sin bacteremia son similares a en el caso de la fiebre tifoidea. La recomendación de primera línea es utilizar quinolonas
En este caso, ciprofloxacino a dosis de 500 a 750 miligramos vía oral o 400 miligramos intravenoso cada 12 horas, siempre y cuando el aislamiento de salmonela sea susceptible. Y la terapia alternativa con levofloxacino o moxifloxacino. Si el aislamiento es susceptible, se puede incluir a la fluoroquinolona. Se puede, en lugar de las fluoroquinolonas, se pueden dar los siguientes antibióticos, como trimethoprim, ceftriaxona o cefotaxima, a las dosis que aquí se mencionan. Por ejemplo, trimethoprim de 160 a 800 miligramos, vía oral o intravenoso cada 12 horas. Ceftriaxona intravenoso 1 gramo cada 24 horas o cefotaxima intravenoso 1 gramo cada 8 horas. Pero es muy importante conocer la susceptibilidad de salmonela para guiar la terapia con antibióticos. En cuanto a la duración del tratamiento, se recomienda que en pacientes inmunocompetentes pero que cursan con diarrea severa, el tiempo de tratamiento sea un curso más corto de antibióticos, de aproximadamente 3 a 7 días, y puede prolongarse hasta 14 días en pacientes con alto riesgo de enfermedad invasiva, que ya vimos que son extremos de la vida, pacientes inmunocomprometidos, pacientes con infección por VIH y pacientes con anomalías cardiovasculares. En el caso de los pacientes con VIH, las recomendaciones en cuanto a la duración del tratamiento van en función de los CD4. Por ejemplo, si el recuento de CD4 es mayor de 200 células, se recomienda un tiempo de tratamiento de 7 a 14 días. Pero si el recuento es menor de 200 células, especialmente si la enfermedad primaria fue grave, se recomienda un curso más prolongado de antibióticos que puede ir de 2 hasta 6 semanas. En cuanto al tratamiento de bacteremia por Salmonella no tifoidea, se recomienda una duración de tratamiento en personas no inmunocomprometidas de hasta 2 semanas. Pero, por ejemplo, en los pacientes con VIH-Sida, trasplante de órgano sólido, trasplante de médula ósea, la recomendación es extender más el tratamiento a 4 a 6 semanas. Si el recuento de CD4 es mayor de 200 células, se recomienda un tiempo de tratamiento de 14 días o mayor si la duración de la bacteremia persiste o si la infección es complicada, por ejemplo, si hay focos de infección metastásicos. Y ya vimos que cuando se origina un cuadro de bacteremia por salmonela, pues, se pueden invadir muchos órganos. Entonces, la recomendación aquí, en el caso de infecciones extraintestinales e infecciones endovasculares, se debe además realizar un desbridamiento completo y el drenaje de tejidos blandos o focos de infección viscerales. Y si el recuento de CD4 es menor de 200 células, se recomienda un tiempo de tratamiento de 2 a 6 semanas o incluso considerar todavía un poco. Y en el caso específicamente de los pacientes con VIH, la profilaxis secundaria está recomendada. Es decir, por ejemplo, se origina un cuadro en los pacientes con VIH, un cuadro de neumocistosis y dejamos profilaxis secundaria, ¿no? Pero en el caso de salmonela estaría indicada una profilaxis secundaria como en otras infecciones en los pacientes con VIH. Pues sí, también están recomendadas administrar profilaxis, y las recomendaciones son en pacientes con bacteremia recurrente o pacientes con gastroenteritis recurrente con o sin bacteremia con recuento de CD4 por abajo de 200. Y cuando detener la profilaxis en los pacientes con VIH, se recomienda que sea después de la resolución de la infección por salmonela y la respuesta a antirretrovirales con supresión viral sostenida y recuento de CD4 mayor de 200 células. En cuanto al tratamiento de portador crónico, las recomendaciones es administrar, la primera opción es administrar quinolonas. En este caso puede ser ciprofloxacino o puede ser ofloxacino. A dosis, en el caso de ciprofloxacino, de 500 a 750 miligramos por vía oral 2 veces al día, u ofloxacino 400 miligramos por vía oral 2 veces al día durante 4 semanas. Si no se logra la erradicación, pero se considera necesaria desde una perspectiva de salud pública,
pudiera justificarse prolongar la terapia con antibióticos y además realizar colecistectomía. Para la erradicación de Salmonella typhi no susceptible a quinolonas se pueden utilizar otras opciones terapéuticas como trimetoprim con o sin rifampicina durante 3 meses, ampicilina o amoxicilina dosis de 3 a 5 gramos por vía oral en 4 dosis divididas durante 6 semanas o acitromicina por 28 días. Y en el caso de Salmonella se disponen de vacunas. En este caso tenemos la vacuna contra la fiebre tifoidea inactivada y tenemos la vacuna viva contra la fiebre tifoidea, que es de administración oral. La recomendación es administrar 0.5 mililitros al menos 2 semanas antes de la exposición, y se recomienda la revacunación si en caso de que haya exposición repetida o continua a la fiebre tifoidea, o revacunación cada 2 o 3 años. Y en el caso de la vacuna viva contra la fiebre tifoidea, que tiene cepas de Salmonella typhi, a diferencia de la anterior, que lo que contiene es el antígeno de la cápsula B, en la segunda, que es una vacuna de administración oral, la recomendación es administrarla en días alternos, 1, 3, 5, 7, y para un total de 4 dosis. Y todas deben de completarse al menos una semana antes de la posible exposición a Salmonella typhi. La reinmunización se recomienda también si hay exposición repetida o continua a la fiebre tifoidea, y la recomendación es repetir el ciclo completo de inmunización primaria cada 5 años, es decir, nuevamente administrar por vía oral en los días 1, 3, 5 y 7. El cólera es una enfermedad diarreica transmitida por el agua causada por la bacteria gram negativo Vibrio cólera del serogrupo 01 y 039. Hay muchos grupos, más de 200 de Vibrio cólera, pero solo dos, que es el 01 y el 039, son los que causan brotes epidémicos. Además, el serogrupo 01 es clasificado en 2 biotipos, el clásico y el TOR, y los serotipos Inaba, Ogawa y Kojima. Se han reportado varias pandemias de cólera. En 1961 inició la 7ª pandemia en Indonesia, y de ahí se propagó hacia otros países, llegando a América Latina en 1991, y se notificaron aproximadamente 400,000 casos y más de 4,000 defunciones en 16 países de las Américas, pero probablemente este número pudo haber sido mayor. Y se estima que cada año hay entre 1.3 y 4 millones de casos de cólera y 21,000 a 143,000 muertes en todo el mundo debido a esta infección. En cuanto a la fisiopatología del cólera, la dosis infecciosa es de aproximadamente 10 a la 5 a 10 a la 8 microorganismos viables, y puede ser más baja en caso de cloridia, hasta 10 a la 3. Vibrio cólera es muy susceptible al ácido clorhídrico del tracto gastrointestinal, del estómago. Por lo tanto, si se utilizan medicamentos que inhiban la secreción, que aumenten el pH gastrointestinal, pues puede ser más susceptible a la infección por salmonela, por Vibrio cólera. Requiere de la colonización principalmente por un pílico regulado por toxina, y los dos más importantes factores de virulencia para Vibrio cólera son, para Vibrio cólera 01 y 039 son dos: uno que es la toxina del cólera, y dos que es el pílico corregulado por la toxina. La toxina del cólera está codificada por un bacteriófago que lleva la información genética necesaria para la síntesis de las dos subunidades que van a formar la toxina del cólera, que son la subunidad A y la subunidad B. Además, este mismo bacteriófago codifica la información para el gen ACE, que es el de la enterotoxina accesoria, el gen SOT, que es el de la toxina de la zona oclusiva,
y el gen CEP, que es de proteínas quimiotácticas. Y el pilis correculado por toxina, que tiene dos funciones importantes. Una que es el que le va a permitir a Vibrio cholera adherirse a las células del epitelio intestinal. Y este también pili corregulado por la toxina también le va a servir para como receptor del fago que codifica para las toxinas ya antes mencionadas. Y los pacientes con cólera excretan aproximadamente entre 10 a la 7 a 10 a la 9 vibrios virulentos por mililitro de heces líquidas. Entonces aquí podemos ver en el caso de Vibrio cólera la formación de la toxina del cólera. Esta toxina está formada principalmente por dos subunidades, que es la subunidad A y la B. La subunidad A su vez se divide en A1 y A2, y la subunidad B está formada por 5 unidades. Estas dos se unen, pero la que realmente ocasiona la patogenia principal es la subunidad A1. Entonces, una vez que se une al receptor GM1, gangliósido 1, en la célula del epitelio intestinal, penetra a la célula, y la subunidad A1 de la toxina del cólera va a estimular la formación de ATP a formación de AMP cíclico, con lo cual a través de los canales principalmente CFTR se va a estimular la secreción activa de cloro hacia el medio extracelular, además de que va a inhibir el ingreso de sodio a las células, con lo cual en estos pacientes hay una gran eliminación de cloro, de sodio. Y también es importante mencionar que el cotransportador sodio-glucosa no se ve afectado por la toxina del cólera. Entonces es muy importante porque en esto se basa el tratamiento de rehidratación oral en el caso de Vibrio cólera. Otros factores de virulencia para Vibrio cólera son la toxina del cólera, que ya se había mencionado, cuyo efecto biológico es la hipersecreción de electrolitos y agua. El pilis corregulado por toxina, que le sirve de unión al fago que va a codificar para la toxina de cólera y otras toxinas. La proteína quimiotáctica, que le sirve como adesina. La enterotoxina colérica accesoria, que aumenta la secreción de líquido intestinal. La toxina de la zona oclusiva, que aumenta la permeabilidad intestinal. Y la neuroaminidasa, que modifica la superficie celular para aumentar el número de sitios de unión de gangliósidos para la toxina del cólera. El cuadro clínico, el periodo de incubación es de aproximadamente 12 horas a 5 días, pero va a depender de la susceptibilidad del hospedero y tamaño del inóculo. En el caso de cólera, el cuadro clínico se caracteriza por diarrea principalmente, y esta puede ser leve a severa. Además puede acompañarse de vómitos, y las heces son acuosas con manchas de mucosa, que es lo que se conoce como agua de arroz. También hay espasmos musculares, dolor abdominal de tipo cólico y distensión abdominal. Es importante mencionar que en los adultos la producción de heces puede alcanzar hasta 1 litro por hora en los casos más graves. En niños, la tasa máxima de excreción de heces en el cólera severo es típicamente entre 10 y 20 cc por kilo hora, y también se acompaña de alteraciones hidroelectrolíticas como hipocalemia, hiponatremia, hipocalcemia. Es importante mencionar que en las etapas de la epidemia de cólera en Haití, la mediana del tiempo entre el inicio de los síntomas y la muerte en individuos que murieron antes de la presentación en un centro hospitalario fue de aproximadamente 12 horas. Entonces, por eso es la recomendación de que en el caso del cólera la rehidratación es la piedra angular del tratamiento. Y aquí en la primera imagen vemos las características evacuaciones en agua de arroz, y en la segunda imagen del lado derecho
vemos las llamadas cunas de cólera, que estas son camas que sirven para cuantificar las evacuaciones. Entonces tienen como un pequeño agujero en la cama y debajo se coloca un contenedor en donde se van cuantificando el volumen de las evacuaciones, y esto también sirve para guiar el volumen de líquidos a reponer. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se debe sospechar un caso de cólera cuando en un paciente de 5 años o más desarrolla deshidratación severa o muere por diarrea acuosa aguda, incluso en un área donde no se sabe que el cólera esté presente, o en un paciente de 2 años o más que desarrolla diarrea acuosa aguda en un área que se sabe que tiene cólera. La mortalidad en el caso de cólera en pacientes no tratados puede ascender hasta 50 a 70%. Y la administración de la terapia adecuada de rehidratación puede disminuir este porcentaje a menos del 0.5%. Y en áreas donde el cólera es endémico, el riesgo de mortalidad aumenta en niños, que puede ser hasta 10 veces mayor que en adultos. Vibrio cólera 039 posee el mismo complejo de virulencia que la cepa 01. Por consiguiente, la capacidad de las cepas 139 para adherirse a la mucosa intestinal y sintetizar la toxina del cólera es responsable de la producción de una diarrea acuosa semejante a la del cólera. Y en cuanto al diagnóstico, hay que mencionar que Vibrio cólera es un microorganismo no encapsulado. Son bacterias aerobias o anaerobias facultativas. La temperatura de crecimiento es de 22 a 40 grados. Son microorganismos catalasa positivos, fermentadores positivos. No producen gas. Lisina positivo, ornitina descarboxilasa positivo, arginina negativo, indol positivo, oxidasa positivo, lactosa variable, rojo de metilo positivo, citrato positivo y sacarosa positivo, y se disponen de varios medios para el aislamiento de Vibrio cólera, como es el agartio sulfato citrato bilisacarosa, en donde se observan colonias de 2 a 3 milímetros amarillas debido a la fermentación de sacarosa y rodeadas de zonas amarillas. También disponemos de agar, gelatina, taurocolato y telurito, donde se observan colonias de 1 a 2 milímetros, grises, aplanadas y con una zona opaca alrededor. También en el agar McConkey, que nos sirve para el aislamiento de Vibrio cólera, se observan colonias de 1 a 3 milímetros, incoloras a color rosado claro. Y Vibrio cólera también puede persistir en varios medios de transporte estándar, incluidos los medios Carry-Blair, mientras se transporta a un laboratorio central desde entornos de campo. Y aquí tenemos las colonias de Vibrio cólera aisladas en agar TCBS, donde se observan las colonias amarillas rodeadas del halo amarillo, y las colonias de Vibrio cólera aisladas en agar McConkey. El diagnóstico, otras formas de realizar el diagnóstico también pueden ser por medio de campo oscuro, de heces frescas de agua de arroz, o se pueden utilizar tiras reactivas que detectan la presencia del antígeno 01 o 039 en muestras de heces, con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 65 al 85%. En cuanto al tratamiento, ya se había mencionado que la piedra angular de en los pacientes con cólera es la rehidratación. Mencionar que en los pacientes con cólera grave requieren un promedio de aproximadamente 200 mililitros por kilo de líquidos orales o intravenosos en las primeras 24 horas de tratamiento. Esto estimando y reemplazando las pérdidas continuas. Además, en ausencia de cunas de cólera, como las que ya se habían mencionado en las diapositivas previas, las pérdidas continuas se pueden calcular estimando un aproximado de entre 10 y 20 mililitros por kilo del peso corporal por cada evacuación o episodio de vómito. Y en pacientes con cólera severo, el déficit de líquido inicial puede ser reemplazado dentro de las 3 o 4 horas de presentación.
En esta tabla la primera parte es donde nos muestra una comparación de la pérdida de electrolitos en las evacuaciones, tanto en adultos como en niños con cólera, a diferencia de, por ejemplo, otra enfermedad diarreica aguda que es S sin cólera por E. coli enterotoxigénica. Entonces, si nos damos cuenta, en el caso de pacientes que cursan con cólera, la pérdida de sodio es bastante importante en relación con otras causas de diarrea. En el caso de potasio son bastante similares, y en el caso de cloro también es más importante la pérdida en el caso de heces de cólera, en el caso de diarrea por cólera, a diferencia de una gastroenteritis por coli. Hay pérdida también de bicarbonato, que es más importante en los pacientes que cursan con cólera, y no hay pérdida de carbohidratos por las evacuaciones. En cuanto a la terapia intravenosa, la segunda parte de esta tabla hace una comparación de las soluciones que están recomendadas, las soluciones intravenosas recomendadas para el tratamiento de los pacientes por cólera. Entonces, idealmente deberíamos, si se encuentra disponible, la primera opción administrada en estos pacientes sería solución Ringer lactato, o si el Ringer lactato adicionado con 5% de dextrosa está disponible, pues preferiríamos esta. Si se dan cuenta, la cantidad de sodio en el caso de Ringer lactato es de 134, potasio de 4, cloro de 109 y bicarbonato de 28. Entonces a esta solución tendríamos que agregar potasio para reponer las pérdidas. También se puede utilizar solución salina normal, nada más que a diferencia de, en el caso de Ringer lactato, pues tiene menor concentración de bicarbonato, pero si no se dispone de alguna de las anteriores, pues se puede utilizar solución salina normal. También se ha mencionado que las soluciones glucosalinas se pueden utilizar, pero salvo que no se tengan otras opciones terapéuticas. Y en lugares en donde el cólera es endémico también se puede utilizar la solución DACA, que tiene una concentración de sodio de 133 milimoles, de potasio de 13 milimoles, de cloro de 98 milimoles y de bicarbonato de 48 milimoles y carbohidratos de 100 milimoles. Por lo cual esta podría ser la opción terapéutica en los pacientes, pero no en todos los lugares del mundo está disponible esta solución. Y en cuanto a la terapia de rehidratación oral, tenemos en la primera parte la solución de rehidratación oral recomendada por la Organización Mundial de la Salud, y las concentraciones de los electrolitos son las que se muestran en la tabla. Para el caso de sodio es de 75 milimoles, potasio 20 milimoles, cloro 65, bicarbonato de 10 y carbohidratos de 75 gramos. También se puede utilizar una solución de rehidratación oral a base de arroz, cuyas concentraciones de los electrolitos son bastante similares, excepto por una menor cantidad de carbohidratos. Y en caso de no disponer de las anteriores, se puede utilizar para la rehidratación oral una solución preparada en casa, que la recomendación es prepararla con 2 cucharadas de sal y 6 cucharadas de azúcar, todas estas disueltas en 1 litro de agua. Y tendríamos con esto aproximadamente 75 milimoles de sodio, 0 de potasio, aproximadamente 75 de cloro, 0 de bicarbonato y aproximadamente 75 gramos de carbohidratos. Entonces hay que recordar que aparte de los electrolitos anteriores, los pacientes también pueden cursar con episodios de hipoglucemia. Entonces por eso es importante la recomendación del uso de carbohidratos con estos pacientes hasta que ellos puedan tolerar la vía oral. Esta tabla lo que muestra en la primera parte es la evaluación clínica del grado de deshidratación. Por ejemplo, tomando en cuenta el aspecto general, ojos, sed, turgencia de la piel, pulso.
Entonces, el grado de deshidratación se puede clasificar como leve, moderado y severo. Entonces, por ejemplo, en los pacientes con deshidratación severa, el aspecto general es aletargado, inconsciente o flácido, los ojos están hundidos o secos, el paciente tiene sed intensa, bebe poco o no puede beber, la turgencia de la piel con retracción muy lenta de más de 2 segundos y el pulso débil o filiforme. Entonces, en caso de que un paciente tenga estas características, la recomendación pues es la administración intravenosa de líquidos. Y la recomendación es de 100 mililitros, un cálculo de soluciones intravenosas de 100 mililitros por kilo, además de las pérdidas continuas. Por ejemplo, en los pacientes que cruzan con deshidratación moderada se puede optar por la terapia de rehidratación oral, aunque inicialmente la recomendación es intravenosa y cuando las condiciones del paciente mejoren hacer el cambio a vía oral. Y en el caso de deshidratación leve, la recomendación es la rehidratación por vía oral. Entonces, en la segunda parte de la tabla se menciona el abordaje de la rehidratación. Por ejemplo, en cuanto al tiempo, en caso de deshidratación leve, este debe ser guiado por la sed. En el caso de deshidratación moderada, la recomendación es el reemplazo de líquidos durante las primeras 3 a 4 horas. Y en el caso de deshidratación severa, la recomendación es que la rehidratación sea rápida y se corrija el déficit de líquidos dentro de las primeras 3 horas de la atención del paciente. La monitorización de acuerdo al grado de deshidratación es en caso de deshidratación leve, observar al paciente hasta que las pérdidas continuas puedan ser reemplazadas de manera adecuada por soluciones de rehidratación oral. En el caso de deshidratación moderada, observar cada 1 a 2 horas hasta que todos los signos de deshidratación se resuelvan y el paciente orine. Y en el caso de deshidratación severa, la recomendación es monitorizarlos más frecuentemente y vigilar cada 1 a 2 horas. Los antibióticos en el cólera juegan un papel secundario, pero la importancia de todo esto radica en que acortan el periodo de enfermedad y además disminuye el número de microorganismos viables que se eliminan por las evacuaciones, de tal manera que esto disminuiría el riesgo de contagio de persona a persona por la vía fecal oral. Se pueden utilizar para el tratamiento de los pacientes con cólera en pacientes que toleren la vía oral. Pueden ser con tetraciclinas o puede ser con macrólidos a las dosis que se mencionan acá. En el caso de tetraciclina para adultos, la recomendación es de 500 miligramos 4 veces al día por 3 días y doxiciclina 300 miligramos por dosis única. Para macrólidos se puede utilizar eritromicina 250 miligramos 4 veces al día por 3 días o acitromicina 1 gramo por dosis única. Las fluoroquinolonas también se pueden administrar por vía oral o intravenosa dependiendo de las condiciones del paciente y la recomendación es en el caso de ciprofloxacino 500 miligramos 2 veces al día por 3 días. Pero es importante conocer la susceptibilidad del aislamiento de vibrio cólera. En el caso de tetraciclinas, de preferencia no usar en embarazadas y en niños menores de 8 años, pero es una muy buena opción terapéutica en pacientes adultos. La que causa pandemias precipitadas por desastres naturales y trastornos sociales y en cuanto a vacunas contra el cólera, tenemos dos disponibles, que es el Dukoral y el Chancol. El Dukoral es una vacuna de células enteras muertas de varios biotipos y serotipos de vibrio cólera 01, además de la subunidad de la toxina B del cólera recombinante. Los únicos hospederos naturales Chancol, son los humanos, que tiene células enteras muertas de varios biotipos y serotipos de vibrio cólera 01 la dosis y 039.
mucho más baja y se requieren de aproximadamente la toxina B. Estas se administran por vía oral y las recomendaciones en cuanto a las dosis para Shigella son las que se muestran. Por ejemplo, para la primera los individuos que son infectados se excretan los bacilos durante un mes o menos y actualmente se considera que Shigella es el principal patógeno asociado a disentería con un porcentaje de la revacunación se recomienda cada 6 meses. Hay quienes reportan que incluso va del 30 al 50%. Aproximadamente el 60 al 85% dentro de los 6 meses. Los grupos de riesgo para shigellosis son niños de 1 a 4 años que viven en entornos con recursos limitados, viajeros a áreas endémicas, ya que causa entre 2 y el 9% de la diarrea de los viajeros, hombres que tienen sexo con hombres y niños en guarderías y sus contactos domésticos. 3 mililitros y 150 mililitros de buffer. En cuanto a la patogenia, en el caso de Shigella, la bacteria se adhiere a las células, se une a receptores de superficie, penetra por fagocitosis inducida, lisa la vacuola fagocítica, son liberadas en el citoplasma, se multiplican, se recubren de actina polimerizada y una característica que tiene Shigella es que puede pasar directamente de una célula a otra. Además producen citotoxina, que es la toxina Shiga. Esta toxina se une a un receptor, entra en la célula, inhibe la síntesis proteica de fracción 28S de los ribosomas. Y además para permitir la supervivencia de Shigella, esta requiere captar hierro del medio externo y lo realiza por sistemas de captación de hierro, utilización de hierro férico, empleo de hierro unido a hemo y utilización de hierro ferroso. Entonces, en cuanto a la toxina Shiga, tiene dos efectos principales. Una es actuar como enterotoxina y la otra como neurotoxina. En el caso de neurotoxina, los efectos son principalmente isquemia y colitis hemorrágica, y en el caso de neurotoxina, meningismo y coma, que contribuyen a la gravedad de la enfermedad. Los resultados patológicos son inflamación, microabscesos, necrosis, sangrado, ulceración, exudado, edema y hemorragia. Y los sitios afectados principalmente por Shigella son recto, colon e ilion terminal. Las complicaciones pueden ser prolapso rectal, perforación, colitis pseudomembranosa, colon tóxico, intususcepción, meningitis, osteomielitis, artritis, abscesos esplénicos, vaginitis, aunque también se pueden presentar otras complicaciones como síndrome de Reiter, síndrome hemolítico urémico por Shigella dysentery tipo 1 productora de toxina Shiga, síndrome de intestino irritable y malnutrición. El cuadro clínico se caracteriza por un periodo de incubación de aproximadamente 1 a 4 días, aunque puede ser un poco más prolongado en el caso de Shigella dysentery tipo 1 hasta 8 días. Las evacuaciones se caracterizan por ser una diarrea acuosa y después se agregan moco, sangre y pus, con aumento en el número de evacuaciones de pequeño volumen. Además hay dolor abdominal, cólico, pujo y tenesmo. La diarrea por Shigella en los adultos se puede autolimitar y en los niños y en los ancianos puede llegar a generar cuadros más graves. También puede cursar con manifestaciones neurológicas como convulsiones, cefalea, rigidez de nuca, delirio, alucinaciones, neuropatía periféricas y sobre todo por Shigella dysentery tipo 1. Pueden haber alteraciones hidroelectrolíticas también acompañando a los cuadros de diarrea severa como hiponatremia e hipocalcemia. En cuanto a la mortalidad, a nivel mundial, Shigella es la segunda causa principal de muertes por diarrea después de rotavirus y es responsable de aproximadamente 164.300 muertes anuales en todo el mundo, con un porcentaje de 12.5% de todas las muertes por diarrea. Y en niños menores de un año la mortalidad es del 13.9%, ya sea por sepsis, convulsiones, neumonía, síndrome hemolítico urémico o perforación del colon. Para el diagnóstico se puede realizar en medios de cultivo. Recordar que por ejemplo en el agar ectoen y el agar gilosa lisina desoxicolato también son medios que nos sirven para el aislamiento de salmonela. Estos dos son medios selectivos y diferenciales y que nos permiten hacer la distinción entre los géneros salmonela y Shigella
por la producción de ácido sulfídrico, que en el caso de Salmonella se van a observar colonias con centro oscuro. Y a diferencia de Shigella, por ejemplo, en el agar ectoen las colonias se van a observar verdes, transparentes, ya que son lactosa negativo y no producen ácido sulfídrico. Y en el caso del agar gilosa lisina desoxicolato, las colonias se van a observar transparentes. También se puede hacer un examen en fresco de la materia fecal y es característica que se observan, pueden haber abundantes leucocitos fecales, sobre todo más de 10 leucocitos por campo. También se puede utilizar la PCR, pero no es un método de diagnóstico ampliamente utilizado y de rápido acceso. También característicamente las infecciones por salmonela pueden cursar con reacción leucemoide, sobre todo en infecciones causadas por Shigella dysentery tipo 1, en las cuales se puede observar hasta más de 40.000 leucocitos en una muestra de sangre periférica. Y en el tratamiento de Shigella, la piedra angular es mantener la hidratación y el balance hidroelectrolítico, ya sea con hidratación oral o hidratación intravenosa si así se requiere. Los anticolinérgicos están contraindicados ya que pueden prolongar los síntomas y la eliminación de patógenos. Se recomienda continuar con la lactancia y la introducción temprana de alimentos, y los antibióticos reducen la duración de la fiebre y la diarrea en 1 o 2 días y la reducción de la excreción de patógenos. Este es un algoritmo propuesto para el tratamiento de pacientes con shigellosis, en las cuales tanto para adultos como para niños la recomendación de primera línea es el uso de quinolonas y el uso de cefalosporinas. Por ejemplo, para adultos, cefalosporinas, la dosis recomendada en el caso de ciprofloxacino es de 500 miligramos una vez al día por 3 días. O si se requiere terapia por vía parenteral en caso de enfermedad severa, se puede utilizar ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas por 3 días, ya sea intravenosa o intramuscular. Si se conoce la susceptibilidad del aislamiento y la MIC se encuentra por arriba de 0.012, se considera como resistente a ciprofloxacino, por lo tanto la recomendación es no utilizar quinolonas y se pueden utilizar terapias de segunda línea como acitromicina, trimetoprim o cefixima, y valorar si hay mejoría después de 48 horas de la administración de antibióticos, si finalizar tratamiento. Si no hay mejoría y se conoce la susceptibilidad, pues la recomendación es elegir otro antibiótico de primera o segunda línea que no se haya usado previamente. Y si se conoce la susceptibilidad, pues ajustar de acuerdo a los resultados del cultivo. Si hay mejoría después de las 48 horas de iniciado el antibiótico, finalizar la terapia con el mismo, pero si no hay mejoría, entonces la recomendación es agregar, en este caso, metronidazol, ya que puede ser la etiología o puede estar agregado un cuadro de amibiasis intestinal. Y la recomendación en adultos es el uso de metronidazol con dosis de 500 a 750 miligramos 3 veces al día. Y en el caso de campylobacteriosis, el género Campylobacter incluye 22 especies, de las cuales las más conocidas son Campylobacter jejuni y coli, y ocasionan gastroenteritis en humanos. Campylobacter es comensal del tracto gastrointestinal de muchos animales salvajes, incluidas aves como patos y gaviotas, animales de granja, vacas y cerdos, y animales de compañía como perros y gatos, y en todas las especies de aves aptas para el consumo humano. En los humanos es más frecuente en niños, en pacientes inmunocomprometidos, en personas con padecimientos crónicos, y la infección en animales causa infertilidad y aborto en el ganado. Las vías de transmisión, la campylobacteriosis se conoce como una zoonosis, y las vías de transmisión es por comer o manipular carne de pollo cruda o poco cocida,
por productos lácteos no pasteurizados, por la ingesta de frutas y verduras contaminadas, por riego con agua contaminada, la ingesta de agua contaminada con la bacteria, consumo de carne de res y cerdo y mariscos, o el contacto con mascotas como perros, y contacto directo de los alimentos con las patas, la trompa y la piel del cuerpo de los insectos contaminados como las moscas. En cuanto a la patogenia, en el caso de Campylobacter coloniza el intestino, pero esto solo se da por cepas móviles de la bacteria. Se adhiere a las células del epitelio intestinal por fracciones de unión celular. Ocasiona invasividad y toxigenicidad por la presencia y la síntesis de enterotoxina y citotoxina. El resultado pues es la enfermedad gastrointestinal por Campylobacter jejuni, que se caracteriza por la aparición de una lesión histológica en la superficie mucosa del yeyuno, ilion y colon. La superficie mucosa aparece ulcerada, edematosa y hemorrágica, con abscesos en las criptas de las glándulas epiteliales e infiltración de la lámina propia por neutrófilos, células mononucleares y eosinófilos. En el cuadro clínico, el periodo de incubación va de 3 a 5 días y puede originar desde cuadros asintomáticos hasta cuadros de enteritis, que por lo general son autolimitados. Dos cuadros principales de gastroenteritis pueden ser ocasionados por Campylobacter. El primero es una diarrea secretora con heces líquidas abundantes, vómitos y deshidratación, o también puede ocasionar disentería con fiebre, dolor abdominal, cefalea y vómitos. Algunas complicaciones son el síndrome de Guillain-Barré, que se puede llegar a observar hasta en 1 de cada 1000 infecciones diagnosticadas, la artritis reactiva, sobre todo en presencia de HLA-B27, y el síndrome de intestino irritable. También pueden llegar a ocasionar bacteremia, tromboflebitis séptica y meningitis, sobre todo por Campylobacter jejuni, coli y fetus. Para Campylobacter, estos son bacterias que tienen forma de bacilos, son curvos, son gram negativos que miden aproximadamente de 0.5 a 5 por 0.2 a 5 micras, forman cadenas de 3 a 5 elementos y tienen un flagelo polar o en ambos extremos. No producen esporas y no forman cápsulas. En el diagnóstico se pueden utilizar varios métodos. Uno puede ser la microscopía con contraste de fases o en campo oscuro, o la detección de antígenos, que cuando se compara con el cultivo la sensibilidad es del 80-90% y la sensibilidad del 95%. Los medios para el aislamiento de Campylobacter específicos son el Blutel, el Skiro, el Campivab, adicionados con antibióticos como vancomicina, polimixina, bacitracina, novobiosina y colistina para inhibir el crecimiento de otros microorganismos. Aunque también se puede utilizar otros medios de cultivo como el agar sangre, McConkey, el caldo tioglicato, estos incubados con 5% de oxígeno y 5 a 10% de CO2 y temperatura de 40 a 45 grados. Una vez que se tiene el aislamiento, la identificación se hace por bioquímica, y también puede ser útil otros medios de diagnóstico como los hemocultivos y otros líquidos estériles, recordando que Campylobacter también puede ocasionar infecciones, también puede llegar a ocasionar bacteremias. Y la serología pues es de valor limitado en el caso de esta enfermedad. El tratamiento, también lo principal aquí es la hidratación, ya que recordemos que los cuadros de diarrea ocasionados por Campylobacter son cuadros de diarrea que se autolimitan, pero hay ciertas condiciones en las que se pueden considerar administrar antibióticos, por ejemplo, ante la presencia de fiebre alta, diarrea sanguinolenta o más de 8 deposiciones por día, o síntomas que duran más de una semana. Y se disponen de varias opciones terapéuticas, incluidos macrólidos, tetraciclinas y ciprofloxacino, y en niños, por ejemplo, amoxicilina, ácido clavulánico, a las dosis que aquí se mencionan. En infecciones que requieren antibiótico parenteral, ya sea porque se haya ocasionado bacteremia o haya invasión a otros órganos,
El antibiótico parenteral se deberá administrar como mínimo durante 2 semanas. Y en infecciones endovasculares, principalmente por Campylobacter fetus, la recomendación es utilizar ampicilina o gentamicina por 4 semanas y como alternativa imipenem, meropenem. Y en caso de infecciones del sistema nervioso central, pues las opciones terapéuticas pudieran ser ampicilina, imipenem o cloranfenicol durante 2 a 3 semanas, pero recordar que en el caso de infecciones extraintestinales, el mínimo de tratamiento a utilizar en el caso de Campylobacter es de 2 semanas. Y la prevención pues es tener disponibilidad de agua potable, lavado de manos, el control de infecciones en animales domésticos y la cocción adecuada de alimentos de origen animal, recordando que Campylobacter también infecta varias especies de animales, entonces es considerada una zoonosis.